Seguimos en El Parque No Se Vende. Bueno, y acá estamos nosotros somos así, como surgen las noticias así, dijimos, bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Nos acaba de mandar un comunicado Zulema Enríquez, que lo queremos leer, y después Susana va a tocar. Zulema Enríquez, ella es periodista, sí, vive en La Plata, y vos sabés que no me acuerdo, me parece, mapuche no, era descendiente de... vos sabés que bueno, no me voy a acordar, después lo vamos a ver, pero bueno, siempre está en contacto con nosotros, ¿sí? Y nos manda un comunicado, justamente que salió hoy, dice: importante comunicado de comunidades y organizaciones indígenas solicitan audiencia presidencial y derogación del decreto macrista. Más de 100 organizaciones territoriales, comunidades indígenas, autoridades tradicionales y otros lanzaron un manifiesto conjunto solicitando de manera urgente la derogación del decreto macrista que creó el Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas de la República Argentina, que preside el autodenominado, no sé cómo se pronuncia, Karash Félix Díaz, y solicitan audiencia con el presidente Alberto Fernández. Después, bueno, vamos a postear el comunicado y ahí hay un teléfono de contacto, ¿sí? Al que le interese este tema, y bueno, se lo vamos a pasar a otras comunidades indígenas. Bueno, dicho todo esto, vamos a darle la palabra a Susana, que vamos a hablar de un tema súper importante, ¿sí? Tengo que estar así de caballo, relinchando, no sé cómo. Es que es la notición que vas a dar, bueno, porque... Bueno, el 22 de abril, el Día de la Tierra, finalmente se puso en vigencia el Acuerdo de Escazú. Es el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Es importantísimo, pero justamente como siempre hablamos importantísimo, pero no sabemos qué es, porque en definitiva es todo muy linda las palabras. Yo quiero leer lo que dice, quizás es un poco largo, pero es importante, muy importante. La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, escribe este prefacio sobre lo que es el Acuerdo de Escazú. A mí me gustaría leer un poquito esto para entrar en tema de cómo surge el acuerdo, qué significado tiene, qué pasó para poder llegar, y de a poco después ir analizando algunos de los... Al micrófono, por favor, señora. No aprende más. 5 años de radio y no aprende. Ay, Dios, no anda nada hoy. Ni el micrófono. No nos retan esta gente. Amíguese con el micrófono, por favor. Bueno. Que me pone un micrófono que es del otro lado, que en realidad creo que es de la radio que está acá hoy arriba de la panadería. Hoy estamos en un día complicado. Sí. Bueno, el 4 de marzo del 2018, América Latina y el Caribe hizo historia al adoptar en Escazú, en Costa Rica, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Dice: este acuerdo regional, originado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, eso fue en 1992, es el fruto de una fase preparatoria de 2 años y de 9 intensas reuniones del comité. Durante las negociaciones lideradas por Chile y Costa Rica, en su calidad de copresidentes, y por otros 5 integrantes de la mesa directiva, Argentina, México, Perú, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago, se reunieron delegados gubernamentales, representantes del público y del sector académico, expertos y otras partes interesadas que participaron activamente de manera colaborativa y en pie de igualdad. Este acuerdo es un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental, pero también es un tratado de derechos humanos. Sus principales beneficiarios son la población de nuestra región, en particular los grupos y comunidades más vulnerables. Su objetivo es garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno, y acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados.
En el tratado se reconocen los derechos de todas las personas, se proporcionan medidas para facilitar su ejercicio y, lo que es más importante, se establecen mecanismos para llevarlos a efecto. Es importante decir esto, Marisa, porque el teléfono también suena, porque así tiene, porque para colmo tengo un ringtone que le puse a Estamos en Valeria. vivo, como ustedes Claro, comprenderán. sí. Estaba Dice, ¿se pensando acuerdan? que casi 30 años de su... Claro, porque en el Porque en el 92 92, mirá, empieza, tanto claro, tiempo, el Dios. principio 10 de la declaración es el que genera este acuerdo, porque ya ahí se plantea que todas las personas tendrían que tener derecho a la información pública, a la justicia ambiental y bla, 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 pero nunca se implementó, se hizo un tratado que diga cómo, porque estas cosas a nivel internacional ocurren muy seguido, o sea, Tal cual. todo se dice, está muy lindo, los 17 ODS, bla, 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 pero no se cómo llevan se a implementa y cómo los puede usar, porque es importante. Yo voy a dar un caso, nosotros lo vamos a usar ahora, porque además nosotros en realidad lo estamos usando, estamos pidiendo información pública, información ambiental, sobre cuestiones que tienen que ver con nuestros bienes naturales, en particular con el parque en este caso. Pero hay comunidades que piden, o sea, que defienden su vida contra, por ejemplo, las megamineras, contra los diques y las obras hidráulicas que le secan los ríos en Centroamérica. O sea, nosotros sabemos que ha habido luchas muy importantes. Por eso es tan claro que también es un tratado de derechos humanos y que los principales beneficiados son los grupos de comunidades más vulnerables, porque en esas luchas están las comunidades más vulnerables. Se trata, dice, de un acuerdo visionario y sin precedentes, alcanzado por y para América Latina y el Caribe, que refleja la ambición, las prioridades y las particularidades de nuestra región. En él se abordan aspectos fundamentales de la gestión y la protección ambientales desde una perspectiva regional, y se regulan los derechos de acceso a la información, la participación pública, los derechos de acceso a la participación pública y los recursos naturales, y la justicia en ámbitos tan importantes como el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica, la lucha contra la degradación de las tierras y el cambio climático, y el aumento de la resiliencia ante los desastres. La resiliencia ante los desastres significa la manera en que la humanidad se puede reubicar, o sea, o puede responder regenerándose frente a un desastre, ¿no? Esa es la resiliencia. También se incluye la primera disposición vinculante del mundo sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, en una región en la que lamentablemente se enfrentan con demasiada frecuencia agresiones e intimidaciones. Esto es absolutamente sin precedentes. Es la primera vez que se dan directamente y taxativamente derechos a los luchadores ambientales. O sea, el hecho de defender los derechos humanos en cuestiones ambientales hace que tengas una protección absoluta por intermedio de este tratado. Se reconocen principios democráticos fundamentales y se procura abordar uno de los desafíos más importantes de la región, el flagelo de la desigualdad, y una cultura, esto es importantísimo este párrafo, una cultura de privilegio profundamente arraigada. A través de la transparencia, la apertura y la participación, el acuerdo regional contribuye a la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo y hace frente a la ineficiencia e insostenible cultura de intereses limitados y fragmentados que impera en la región. En ese sentido, en el acuerdo se plasma el compromiso de incluir a aquellos que tradicionalmente han sido excluidos o marginados o han estado insuficientemente representados, y dar voz a quienes no la tienen, sin dejar a nadie atrás. Con este acuerdo, nuestra región también brinda un magnífico ejemplo de cómo equilibrar las tres dimensiones del desarrollo sostenible, asegurando la participación del público en todas las decisiones que lo afectan, estableciendo una nueva relación entre el Estado, el mercado y la sociedad. Nuestros países refutan la falta de dicotomía entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico. No puede haber crecimiento a expensas del medio ambiente, y no puede gestionarse el medio ambiente ignorando a nuestros pueblos y nuestras economías. La seguridad jurídica y la confianza en las instituciones públicas son también cruciales para el desarrollo sostenible. En el acuerdo se reconocen
esta interrelación e interdependencia, lo que convierte este primer tratado en un instrumento invaluable para lograr la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Nosotros decimos todo esto y estábamos hablando recién con Catamarca, donde todo esto no se está cumpliendo, Chubut, donde todo esto no se cumple, todos los pueblos que luchan contra el envenenamiento del modelo productivo en base a venenos, donde todo esto no se cumple. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a Bueno, cumplir? el tema es que tenemos un argumento más, o sea, tenemos una ley marco más que nos permite considerarla, y sabemos que los acuerdos internacionales tienen un estatus mayor que las leyes nacionales. O sea, están los acuerdos internacionales, leyes nacionales, provinciales, municipales. Con lo cual, esto yo creo que nosotros ya lo vamos a empezar a usar. Porque Necochea además ya firmó, o sea, ya adhirió al acuerdo de Escazú. Nosotros estamos pidiendo ahora la información sobre la villa el proyecto de Villa del Deportista, porque consideramos que no tiene estudio de impacto ambiental, con lo cual estamos pidiendo información ambiental para poder nosotros saber si corresponde o no corresponde que eso esté en ese lugar. Se habla, o sea, cuando nosotros hablamos ahí del principio desde la Declaración de Río, fíjate que adelantada que estuvo en el 92, dice, establece lo siguiente: el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre materiales y actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población, poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. O sea, si nosotros ahora nos enteramos que desde el 92 en esta Declaración de Río está este artículo, ¿por qué estamos donde estamos? Tal cual. Entonces yo creo que somos adultas mayores y hemos recorrido largos caminos. No nos creemos que las cosas sean tan fáciles, pero seguimos teniendo, a medida que avanza el tiempo, cosas como estas que lo que muestran es que hay ya sectores de la comunidad política internacional que están viendo que esto es necesario y que esto se debe cumplir, porque también están viendo que por no cumplir estamos como estamos en el planeta. Tal cual. Ocurre que a niveles locales hay gente, o sea, con la cual convivimos, que desgraciadamente ni siquiera sabe que esto ocurre así y le parece que el progreso está en cercar un pedazo de parque para hacer parrillas y un camping nuevo. Me parece Lo que preocupante es que los concejales que de pronto, o el ejecutivo, quien sea, que haya aprobado eso, esto lo tiene que haber leído, mínimamente. seguramente no. Pero bueno, lo van a tener que hacer ahora entonces. Lo van a tener que hacer. Claro, y ahí se van a Así dar que cuenta. yo Esperemos. creo que de a poco iremos leyendo, o sea, viendo qué dice realmente, cuáles son los distintos puntos del Acuerdo de Escazú. Es muy interesante y me parece que sí va a servir. O sea, por lo menos nosotros lo vamos a hacer. Sí, nosotros le vamos a dar uso. Otros le dan desuso, nosotros le vamos a dar uso. Bueno, dicho todo esto, vamos a invitar a la gente, si quiere ir este viernes, ¿sí? Nos vamos a encontrar 11:30 afuera de la municipalidad, en la puerta. Lleven una remerita, un trapito, lo que ustedes quieran para estampar, con el Parque No Se Vende, con Bosque Comunidad y el Parque No Se Parque Alambra, el Parque es de Todes. Hay varias consignas. Sí, varias consignas. Y lo importante es que todas las personas, porque no es solo el alambrado no es el alambrado solo el problema. O sea, el problema es la restricción de espacios a la comunidad. Tal cual. Aparte les cuento que nosotros, bueno, se publicó eso. Sí. Se publicó Valentín quiere una cabaña. Los carteles ilustrativos, decimos, porque ni siquiera tienen... sí, pileta también va a haber. No hay nadie Tenemos que lo para firme esos carteles, no hay una proyección de obra, nada. Lo que hay es algo ilustrativo. Entonces, bueno, en base a toda esa tomada de pelo, porque en realidad todo, hasta el alambrado es una tomada de pelo, ¿no?
porque no hay nada fehaciente, no hemos visto nosotros ningún No hay nada probado, o sea, no expediente, tenemos nada. ninguna No hay duda nada que de no hay nada probado. Entonces por eso mismo vamos a ir a pedir una reunión. Además de eso, estamos también con alertando al Ejecutivo que no corte más plantas, que no permita más cortes en las concesiones, porque lo que se evidencia es que las concesiones tienen como vía libre para hacer lo que quieren. O sea, esta semana vamos a por ahí a comentar que se realizó en el campo Scout un corte teóricamente de 130 plantas, creemos que son menos, pero ni siquiera son capaces de contar las que hay, que estaban secas, enfermas, peligrosas, o sea, con cualquier excusa se cortan los árboles, pero no hay concesión que haya hecho una plantación en los últimos 20 años. O sea, Tal cual. el parque cada vez tiene menos plantas, y tiene menos plantas adentro o afuera de las concesiones, pero las concesiones, que ni siquiera pagan canon, porque la realidad es que si los cánones son miserables, pero además no los pagan, ni siquiera plantan. Entonces, ¿cuál es el interés de estar en el parque? Si les interesa estar en el parque, lo que tienen que hacer es tener más árboles. Y si van a cortar mucho más, o sea, no vamos a aceptar de ninguna manera que se siga cortando un árbol más sin haber plantado por lo menos 5 por cada uno. Y lo que yo siempre digo, ¿no? Bueno, son concesiones, está bien, son larguísimas, por eso hacen lo que hacen, ¿no? Se creen dueños y señores. Pero lo preocupante también es que durante esos 4 años de gobierno, los funcionarios se creen dueños del parque y dueños de los espacios públicos. Sí. Se olvidan que después de 4 años pasan a ser ciudadanos comunes. La macana es la cagada que perdón la expresión, pero la cagada que se mandan en el medio, en esos 4 años, creyéndose dueños. Entonces, bueno, es un ciudadano como nosotros. No, es que es cierto, Valen, es cierto. Tenemos la prueba de todo lo que se hace con las concesiones, ¿no? Sí. Así que bueno, tengamos un poquito también la lupa sobre los funcionarios que aprueban todo ese tipo de irregularidades. Bueno, vamos a decir nuestra frasecita de cabecera. Recuerden, el parque no se vende, el casino tampoco y tampoco el parque no se alhambra. Somos la unión de voluntades diferentes en pos del cuidado del parque, las dunas costeras y nuestro patrimonio ambiental. Creemos que el cuidado del planeta supone cambios profundos de estilo de vida y de modelos de producción y consumo. Proponemos la nueva significación de la palabra progreso. Somos el parque no se vende.